Bueno, fue consecuencia de todo el proceso que desde el 5 de febrero del 24 el presidente presentó, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó iniciativas de varias reformas a la Constitución, entre ellas la reforma del Poder Judicial, y desde un inicio la oposición no estuvo dispuesta a participar y tampoco la Corte. No hubo colaboración que sin duda hubiera sido de gran utilidad, a pesar de que se hicieron más de 20 foros de lo que se llama Parlamento Abierto. Pero sí fue mucha gente. Sí fue. ¿De qué fueron? Sí, sin duda, pero hubiera sido muy importante que a la hora de trabajar ya en la redacción de los documentos y de las propuestas hubieran participado. ¿Había espacio para eso realmente? Sí, claro, tuvo muchas modificaciones las iniciativas, las 16 iniciativas, 18 que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eran 20 y 18 constitucionales, ¿no? Sí, 18 de las cuales 16 se aprobaron. Entonces, pues nos hubiera gustado. ¿Faltó la electoral? La electoral, así es. Bueno, se hizo uno que fue el famoso Plan B, que fue que no obtuvimos la votación de mayoría calificada que se requería. Entonces fue todo un proceso donde hubo siempre la oposición de los partidos de la derecha, y que para nosotros, pues, cuando menos para mí, me hubiera gustado que hubiéramos trabajado en varias cuestiones que hubieran ayudado más a que la elección de antier, del 1 de junio, hubiera tenido mayor participación. Fue un llamado abierto a no votar, que previamente, reitero, estuvo dibujada totalmente una posición de no estar de acuerdo con la reforma, y tienen derecho, pero me parece que hubiera ayudado más si hubiéramos entre todos trabajado esta reforma constitucional del Poder Judicial. ¿Hubiera habido espacio para cambiar algo desde su punto de vista, realmente? Bueno, reitero, sí hubo cambios, pero me parece que la oposición, al participar, pues hubiéramos tenido una oposición también activa en la votación del 1 de junio. Yo no creo en la unanimidad. A mí me parece que todos los órganos colegiados, todos los órganos colectivos deben de tener participación de las minorías, y yo creo que en este caso, salvo algunas personas destacadas de los gobiernos de la derecha, participaron. Sí lo hicieron, por cierto, en las elecciones locales, en Chihuahua, en Aguascalientes, en Querétaro. Claro que lo hicieron, pero en el tema del Poder Judicial Federal, a mí en lo personal me hubiera gustado que hubieran participado más candidatos de la derecha. Pues Leonel Godoy, lo que tenemos ahora, déjame citar al estimado Alberto Asís Nasif, el doctor Alberto Asís, que escribe su artículo en El Universal. Hoy dice: el nacimiento del Poder Judicial guinda. Tú dices, a mí no me gustan las unanimidades. Un Poder Judicial guinda. Bueno, yo creo que es una afirmación que demasiado atrevida. Yo creo que lo que más bien sucedió es que no hubo candidatos de la derecha que hayan participado con mayor fuerza, porque la derecha decidió no participar. A mí no me parece... No querían legitimar algo en lo que no creen, es lo que dijeron. Nosotros en el 94 no estábamos de acuerdo con la reforma de Zedillo, sin embargo no nos opusimos a ella. ¿La de la Corte? Sí, la de la Corte, donde modificó la integración, y no solo eso,
redujo a 11, él los propuso directamente al Senado, el Senado, que era inmensa mayoría del Partido Revolucionario Institucional, los aprobó. No solo eso, sino también incorporó a la Constitución no estaban de acuerdo, pero no se opusieron. Digo, obviamente votamos en contra, pero me refiero que no desconocimos esas disposiciones constitucionales. Y en este momento la derecha quisiera no desconocer, primero, toda la reforma del Poder Judicial, y segundo, ahora están planteando muchos de ellos que que se anule la elección en base a un criterio que no existe en la Constitución, un supuesto número de votos. Han dado el argumento de lo que se requiere para la revocación de mandato. No es el caso. Aquí sí, con un solo voto hubiera servido para ganar. Aquí hay una discusión muy importante, abogado. Está la legalidad que está ahí, la que existe, discutida o lo que sea, pero la que existe, y está la legitimidad. Es un proceso con las características que sabemos, y la legitimidad quedó dañadísima, con un porcentaje de votación muy pobre y una discusión abierta muy fuerte al respecto del tema. ¿Qué me dices de la legitimidad de todo esto? Pues yo creo que sí tiene legitimidad, no solo la votación en sí mismo, que fueron 13 millones de votos, sino cómo se llegó a esta reformas a la Constitución en base a 36 millones, casi 36 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum, que fue la impulsora, una vez que tomó posesión, de estas reformas constitucionales. Y yo creo que, por ejemplo, 13 millones de votos son más que los 9 millones de votos que obtuvo el PAN en la elección del 20. Esta es una elección constitucional. También aquella fue una elección constitucional, la del 24. Pero tampoco es para hablar nada, porque al final, aquí, fíjate, entramos en un tema muy importante, que me gustaría tu opinión. Más allá de la reforma, etcétera, que un país, que una democracia pueda tener autoridades de cualquier tipo, en este caso por primera vez judiciales, con porcentajes tan ínfimos, pues es una barbaridad que tendríamos que discutir. Hay muchas democracias que dicen tiene que haber una base mínima de 50 más 1 o un porcentaje mínimo para tener un grado de representación garantizado para la propia democracia. En México podemos tener esto, que con un voto, con 100 votos, puedes representar a 100 millones de personas. Pues así ocurre. Por eso, ya sé. Por eso lo que te pregunto es, lo que te digo es si eso es clave democrática o no, o si ya deberíamos algún día de estos discutir como hacen otras democracias y decir que haya un mínimo garantizado de porcentaje. No hay, desde luego que no hay, tan es así que estamos hablando del tema. Pero en tu opinión, ¿tendríamos o no que entrar en esa ruta algún día de estos? Yo pienso... Puedes tener un presidenta con 10%, con 20%, de un padrón de 100 millones. Bueno, la Constitución así lo establece. Sí, ya sé. Desgraciadamente, no digo que se quiere desde el punto de vista de nuestros adversarios, pero a mí me parece que no, la legitimidad de una autoridad está en el voto. En el número de votos hay constituciones que establecen, no sé, en el caso de la revocación de mandato u otro tipo de elecciones, para decidir plebiscitos, referéndums. Un mínimo. Sí, pero en ninguna constitución está que para ganar la titularidad del Ejecutivo o para la integración del Congreso, o ahora México, que es el primero, para la integración del Poder Judicial, no se establece un mínimo. Sí, ya sé. Lo que digo es que debería hacerse. A ver, hay países que tienen segundas vueltas, por ejemplo, ¿no? Países con democracias distintas, y México, estoy preguntando tu opinión, ¿debería o no México algún día de estos llegar a ese punto de segundas vueltas, de elecciones primarias, de porcentajes mínimos de votación para tener legitimidad y legalidad? Bueno, a ver. Es tu opinión, no estamos en otra cosa. No, a ver, en primer lugar, yo creo que cualquier sistema electoral es perfectible. Y en este caso, el de la elección de los juzgadores, sin duda debe de revisarse por muchas razones, las boletas, el número de juzgadores, etcétera. Yo creo que debe de revisarse. Logísticamente una pesadilla. A ver.
O sea, déjame citar a los clásicos, kafkiana, diría el Financial Times, es que una elección intransitable logísticamente, en realidad. Bueno, de todo lo que tuvieron que hacer los del INE. Yo fui una vez a observar la elección en California y se eligen 93 cargos, una cantidad así en una sola elección. Es una boleta. Locura. Bueno, no, pues simplemente así es. Y allá ya han mejorado su sistema para que sea más ágil. Entonces es lo que tenemos que hacer, en mi opinión, en México. Yo reitero el tema de la legitimidad, Carmen. A mí me parece que la legitimidad te la da lo que establece la Constitución. No puede ser que tu legitimidad la adquieras de otro tipo de decisiones que no sea lo que establece la Carta Magna en cada país. Que se debería de revisar, podría ser. Comentaba hace rato, recuerdo los debates que teníamos en el PRD donde participaba Jorge Alcocer, donde justo hablábamos de la posibilidad de la segunda vuelta, de elecciones primarias. Lo elemental, la democracia, sí. Pues yo, sí. Por ejemplo, yo no coincido. Pero bueno. O sea, a mí me parece, en ese sentido, que la segunda vuelta ya te pone un esquema maniqueo donde tienes que votar por uno o por otro, cuando los países son un mosaico ideológico y que debería estar más bien representados todos en ese mosaico ideológico y no obligar al final al elector a decidir sobre uno de dos cuando tú habías votado previamente por Sí, pero otro. depuras la lista y entonces ya queda mucho más fuerte el porcentaje de por quién votó la gente. Pero por eso, hay opiniones al respecto. Reitero, ese debate lo tuvimos mucho en el PRD. Yo siempre fui de los que yo fui consejero nacional siempre en el PRD y hubo quienes siempre establecimos que no creíamos en esa opción por lo que estamos comentando del mosaico ideológico de un país. Dime una cosa, regresemos a la elección de este 2025, Leonel Godoy. El tema de los acordeones es un tema muy importante, muy fuerte. Veremos si la Fiscalía General de la República, si la Fiscalía Especializada, si resulta algo de las denuncias y de la evidencia pues que hemos reconocido, visto, ¿no? Físicamente se han visto, había acordeones digitales, acordeones físicos, en fin, lo que vimos todos. En términos de la legalidad de este proceso, alguien podría decir, no sé si lo han dicho ante las autoridades, pero alguien podría decir, resulta que por lo menos en una buena parte de los acordeones están los nombres de los que ganaron, de los que están ganando. Entonces, los nombres de los que van a irse, por hablar de la Corte, pero también está el Tribunal de Disciplina, pero principalmente la Corte y este tribunal, son los nombres que están en los acordeones. Eso alguien diría, pues que una autoridad resuelva si impactó o no, si fue inducido masivamente el voto o si hubo instrucciones para votar. Ese es el tema también. Bueno, creo que el acordeón era necesario. Un tipo de acordeón, sí. Cuando tú lo haces en tu casa, es diferente. Hay acordeones personales, esos se podrían valer por la complejidad de la elección, es una cosa, pero esta otra es otra cosa. Sí, por ejemplo, yo duré 20 minutos votando. Sí, eso está bien, eso es parte del proceso. Porque fui viendo los nombres y estuve decidiendo. Sí. No, es que ese es el tema de lo que decidió el INE, en mi opinión, correctamente. Podías llevar tu acordeón. Tu propio acordeón. Sí, tu propio acordeón. No que te lo repartieran. Pero no también que alguien te diera de tu grupo político, te dijera, oye, nosotros creemos que se debe de votar por estos. ¿Tú crees que eso está bien? Esa es inducción del voto. No, yo creo que es el trabajo. ¿Cómo le haces en una elección? Pues tú tienes que conocer si es posible y en este caso conocer a través de otras personas, que también ocurre en una elección. A mí no me conocen todos en mi distrito electoral y mucha gente les dijo, oye, voten por Leonel Godoy porque nos parece la mejor opción. No, bueno, una cosa es que recomiendes, que promuevas, que hagas campaña, pero aquí estamos hablando de otra herramienta. Ese es el objetivo, fue el objetivo del acordeón. ¿Quién hizo los acordeones, Leonel? Pues mucha gente hizo acordeón. ¿Hizo Morena acordeones? Hizo acordeones. Te reitero, no fueron los partidos políticos, eso no puede ser. Hubo acordeones que mucha gente hizo donde te hacía propuestas. No, los propios
aspirantes. Pero esos acordeones están impresos a colores que reprodujeron incluso los simuladores del INE, etcétera. ¿Quién los hizo? ¿Quién los pagó? ¿Quién los distribuyó? Reitero, en mi caso, en el caso de mi distrito, que fue donde yo estuve promoviendo la elección del 1 de junio, nosotros reiteramos 1000 veces en decenas de reuniones que estaba prohibido que los partidos políticos participaran, pero que cada quien tenía derecho a decir por quién podría votarse. Lo que no se podía hacer es ahí en la casilla decirle, oye, te dije que votaras por alguien. Yo creo que la complejidad de esta elección obligaba, si querías hacer un voto más razonado, a decidir, como tú dices, algunos lo hicieron en su casa. En mi caso yo llevaba una lista, pero volví a revisar a la hora que estuve en la casilla, porque estaban los nombres y pues algunos los conocía, otros no. No, sí, en tu derecho individual de ir a votar, eso sí. Ese pero es el papel del acordeón no, legítimo. Sí, de ese acordeón legítimo, pero hay acordeones que no lo fueron. Pues habría que revisar en qué casos se dieron así. En el caso de mi distrito, reitero, nosotros tuvimos reuniones, muchas reuniones con militantes. Sí, pero tú ves más allá de tu distrito, que es muy importante tu distrito, por supuesto, y lo que te tocó vivir directamente, pero tú eres un legislador político de Morena, etcétera, y estamos hablando de qué pasó en el país completo y qué efecto causó o no causó este ejercicio de distribuir masivamente acordeones con los nombres de los que van ganando. Yo reitero que es como parte de una campaña el que alguien haya hecho acordeones. Lo que yo creo que no se podía, y lo dijo claramente el INE, es que tú llevaras esos acordeones impresos o que llegara alguien ahí. Pero una campaña promovida ¿por quién? ¿Pagada por quién? ¿Con el dinero de quién? ¿Con los recursos de quién? Porque hay acusaciones graves, incluso, seguro lo viste, el Reforma publicó ahí, se presentó denuncia por parte del PAN ante la Fiscalía General de la presunta utilización de dinero público en el caso de la Ciudad de México. Se habló de pago de 8,000 pesos a los que distribuyeron los acordeones. Todo eso está ahí en la exposición pública de un asunto que, bien a bien, no sabemos si tendrá consecuencias desde la Fiscalía, desde el Tribunal Electoral, pero al final está eso ahí, como parte de lo sucedido. Yo pienso que obviamente el INE y luego el tribunal tendrán que resolver las denuncias que se presenten. Yo creo que así debe de ser. Pero a mí en lo personal me parece que el acordeón era necesario. El acordeón legítimo. Tú le llamaste el acordeón legítimo con razón, porque bueno, sí, claro, a ver, era tan compleja la elección que si quien decidió ir a apuntar a eso, yo no le veo problema ese acordeón legítimo. No estamos hablando de ese acordeón legítimo, sino de lo demás. Pero es que de lo que parecen ser las instrucciones para votar, vote por estos números, que además los números no había otra manera de poder procesar esa elección. Entonces los números facilitaron la manera de decir vote por estos. Sí, pero también aprenderse los números no era un asunto tampoco de extrema inteligencia. Yo, por ejemplo, yo todavía recuerdo el 30 para el Tribunal de Disciplina Judicial, que es un paisano que yo de todas maneras revisé. El 30 corresponde a Gildardo Galinzoga, sí, entonces lo anoté, aunque yo ya llevaba mi lista. Y hubo a la mera hora nombres que cuando vi la boleta, pues me parecieron que había que cambiar, y eso hice en algunos casos. Pero todos llevábamos una lista, Carmen. ¿La lista la hiciste tú o la hizo Morena? Cada quien hizo su lista para llegar ahí. Te pudieron haber hecho propuestas. Yo no le veo eso tampoco que tiene de malo. ¿La Dirigencia Nacional de Morena hizo propuestas? La Dirigencia Nacional de Morena no hizo propuesta. Y yo creo que de ningún partido. Yo no vi en alguna parte, en los estados donde gobierna Acción Nacional, que la dirigencia del PAN haya orientado, o más bien hecho un acordeón que dijera que era de parte de Acción Nacional. No, si no participaron. No, sí participaron. En Chihuahua, claro que participaron. En Aguascalientes. No, en los estados, claro. Sí, no tienes razón. Los políticos de oposición en los estados, desde luego participaron. Hay acusaciones contra el de Nuevo León muy fuertes, por ejemplo. A eso es a lo que me refiero. Yo no vi a la dirigencia de MC
orientando a través de acordeones el voto en Nuevo Dime León. una cosa, Leonel Godoy, legislador de Morena. El Tribunal de Disciplina. Se le ha llamado a este Tribunal de Disciplina Tribunal de Inquisición. ¿Qué opinión te merece como constitucionalista, abogado, el hecho de que haya una figura como un tribunal de este calibre, de esta naturaleza, que según los críticos mayores están diciendo, eso es una espada de Damocles de la corte para abajo? Un tipo de tribunal de disciplina que sustituirá al Consejo de la Judicatura, más o menos, ¿no? Pero que tendrá estas características. ¿Qué me dices de ese tribunal? Porque mencionaste a tu candidato. Bueno, reitero lo que te dije al principio. Cuando menos en mi caso, soy abogado, en la reforma del 94 yo dije exactamente eso del Consejo de la Judicatura, porque no estábamos acostumbrados a que hubiera un órgano que revisara las actuaciones de los juzgadores. ¿Qué va a hacer ahora el Tribunal de Disciplina Judicial? Pues también va a revisar la de todo el Poder Judicial. Incluyendo a los ministros por arriba de la Corte. Pues en esta función nada más, no en la jurisdiccional. En esa el órgano superior es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es en el tema solo de la evaluación que en mi opinión debe de hacerse de todos, incluidos los ministros, porque antes los ministros no eran evaluados por nadie. Nosotros, los legisladores, si queremos volver a participar en una elección, nos evalúa los ciudadanos, si regresaste o no a tu distrito, etcétera, qué tipo de funciones legislativas realizaste. Pero en el caso de los ministros de la Corte no tenían ninguna evaluación y a mí me parece que eso no era correcto. Como ahora también la revocación de mandatos para el presidente de la República y para los gobernadores. Entonces yo creo que se está avanzando en profundizar la democratización de nuestro país. Y uno de ellos es que también ahora los ministros sean evaluados por el Tribunal de Disciplina Judicial, que es la única diferencia realmente de fondo con el Consejo de la Judicatura, que te reitero, en mi época yo estaba en contra del Consejo de la Judicatura, porque me parecía, en mi opinión, de esa época, que era esa inquisición de los jueces y de los magistrados. Nos fuimos acostumbrando, yo creo que yo estaba equivocado y creo que ahora muchos que dicen que el Tribunal de Disciplina Judicial es una santa inquisición, en mi opinión están equivocados, Carlos. Pues iremos viendo todo este proceso. Leonel Godoy, legislador de Morena, te aprecio que hayas estado aquí esta mañana. ¿Con qué cierras esta conversación? ¿Qué idea nos dejas a un público que ha recibido, pues, en este programa opiniones diversas, muchas de ellas críticas o muy críticas de lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Cómo cierras esta mañana tu participación aquí? Pues diciendo lo que dije en mi último X, que es mejor millones que elijan a nuestras personas juzgadoras, 129, que son el titular del Ejecutivo, y los 128 senadores, los que decidan quiénes son los que integran las cúpulas, los principales juzgadores de este país, que son los ministros y los magistrados electorales. Entonces yo lo considero mejor, que es un método mejor, perfectible sin duda. ¿El INE tiene que resolver? De preferencia. No, es que sí fue un poco. Sí, extraño. es que creo que fue un error de ella, en vez de hablar de la Corte, decir del INE. Pero fue un error, ese fue un lapsus, porque estaba refiriéndose a la Corte, se refería que después habló del candidato indígena y de Benito Juárez. Pero a ver, entonces, ¿el INE tendría que resolver algo? Bueno, según lo que está diciendo, yo no he analizado esa cuestión. A mí me parece que es muy clara la disposición constitucional de que es el que gane. Sin embargo, habría que revisar quizá, porque recuerda que hay acciones afirmativas y la Constitución ya las establece para darle preferencia a las mujeres, pero reitero, habría que revisar. A mí pero me parece, vaya quiebre esta mañana. Bueno, yo no creo que sea tanto. Yo creo que la presidenta simplemente abrió a que se investigue realmente, técnicamente, lo que dispone la Constitución de quién debe de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella lo dejó abierto a que revisemos, porque
para ella, si la Constitución establece la preferencia para las mujeres, pues tendría que ser Lenia Batres. Si la Constitución, como a mi juicio lo dice el 94, párrafo tercero, no señala el género, sino el número de votos, pues creo que sería Hugo Aguilar Ortiz. Pero pues entonces habría que revisar esto. Yo no recuerdo que en ese sentido haya una acción afirmativa en la Constitución en preferir a la mujer sobre el hombre, independientemente del número de votos. En relación al tema de la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Aunque haya el tema de acciones afirmativas diversas, ¿no? Sin duda, en diversos espacios, pero aquí en este punto específico, tú que eres constitucionalista, no tienes el registro de que en la Corte haya una disposición que indique que haya... En la Constitución haya algo que indique acción afirmativa. En este caso. En este caso, respecto a la Suprema Corte de Justicia. Recuerda que una de las grandes reformas del Poder Judicial que se hizo es la equidad, la igualdad en el número de juzgadores y de juzgadoras. O sea, en eso no puede haber una cantidad mayor de hombres sobre mujeres o a la inversa. Entonces, creo que ese es uno de los grandes avances, cuidar Bueno, a ver, en la boleta había hombres y mujeres. Sí, pero si en todas, si tú te fijas, donde eran 3, eran 2 mujeres y un hombre, salvo en las integraciones donde ya tenías una cantidad de mayoría de mujeres, pero en los impares siempre tiene que ser mujer. Pero aquí, bueno, deja aquí el asunto de que no está definido quién presidirá la Suprema Corte de Justicia, que le comentaron a la presidenta que la Constitución da preferencia a las mujeres y que el INE debería definirlo. ¿Es el INE quien le toca hacer eso? Bueno, el INE va a contar los votos. ¿Qué es lo que está haciendo? Es lo que va a hacer. Pero la definición, fíjate qué cosa tan tremenda. La presidenta piensa que el INE tendría que... Yo no escuché que dijera que el INE... A ver, si quieres escuchamos de nuevo, porque fue una declaración que tiene ahí un poco de confusión. Déjame regresar con la declaración y la volvemos a oír, si te parece. Estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante. Pues esto fue lo que dijo. Sí, yo creo que sí, habría que revisar esa parte. Yo la comenté al inicio de la entrevista que me hiciste el favor de hacerme, que no hay disposición en esta reforma del 94 que establezca que aunque sea el hombre el que tenga más votos, será una mujer. No, del 94, no, del 2024. ¿Perdón? De la reforma del 24. Sí, perdón. La reforma no, del... La del 94 de Cedillo es del 24. No, el 94 constitucional. Ah, ya, es que fíjate, la reforma del 94 de Cedillo, la del 2024 de López Obrador y el 94 constitucional. Sí, así es, todos terminan en 4. Sí, la reforma que se hizo al artículo 94, párrafo tercero, establece que será presidenta o presidente de la Corte el que obtenga más votos, es lo que dice esta disposición. Habría que revisar qué dice alguna otra de las reformas que se hizo, porque te reitero, en el caso de los órganos juzgadores colegiados, fue muy claro, el INE puso donde eran impares más mujeres que hombres. Y siempre ha sido así ya desde hace un buen tiempo. Y para cerrar, Leonel Godoy, ¿y sobre a quién le toca o a quién le tocaría si alguien impugnara? Supongamos que pues el INE extiende la constancia de mayoría, sería el equivalente, ¿no? La constancia de mayoría para quienes han obtenido el mayor número de votos y quienes serían nombrados ministros y ministras de la Corte. Se extiende una constancia de mayoría porque es una votación. Y si alguien dice, no estoy de acuerdo que sea Hugo Aguilar porque yo soy mujer y porque yo pienso que debe considerarse una acción afirmativa. Supongamos que alguien lo dice, ¿a quién le tocaría resolver?
Bueno, no solo eso, a quien le toca decidir quién preside la Corte es al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y él también tendría que resolver las impugnaciones que hubiera en su caso a la elección del no el INE, sino el tribunal. No, al tribunal. El INE solo va a contar. A contar. Sí, igual fue un lapsus de la presidenta. No pasa nada mayor. Sí, porque reitero, sí está claro que en los órganos que tienen números nones, siempre es mayoría las mujeres. Pero en este caso, yo no he revisado, habrá que revisar al salir de aquí, qué dice la Constitución, pero lo que establece el 94 fracción tercera es que el que obtenga más votos. Bueno, pues ahí está. Y el 97, aún si no lo llegan a quitar, eso... Simplemente no está vigente ese párrafo sexto del 97 constitucional, pero a mí me parece por pulcritud constitucional que debería de desaparecer. Leonel Godoy, gracias por estar aquí esta mañana. Seguiremos hablando y gracias por tu visita.